informado. Nueve de la mañana, 23 minutos. Estamos en Mañana Sin Filtro. La temperatura 6 grados 3 décimos, cielo despejado con banco delgado de niebla y una humedad del 98%. Bueno, vamos a tomar contacto con Silvia Cardarelli, que es la jefa de la región educativa número 1 de la Dirección General de Escuelas aquí de la provincia de Buenos Aires, porque en realidad, bueno, hay muchos temas que tienen que ver con la educación y siempre son muy gentiles con nosotros y la verdad que es un placer poder hablar con todos ellos, mucho más cuando se suceden algunas cuestiones que ya nos asombran a todos, inclusive me imagino que a ella también, porque uno no estaba acostumbrado a estas situaciones en la docencia y hoy, bueno, se encuentra con muchas sorpresas como le pasa a los médicos con los hospitales. Bueno, lamentablemente le está pasando en muchos casos a los docentes en las escuelas. El gusto de saludarla, Silvia. Walter Casamayo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Walter. ¿Cómo estás? Bueno, un gusto, gracias por estar del otro lado. Un poco sorprendido, ¿no? Porque yo le contaba ayer a la directora que habló de la Escuela 55, a quien conocí porque muy gentilmente trajo una nena ciega que precisamente presentó un libro que ella había hecho y la verdad que se hace un trabajo muy mancomunado, sobre todo con los chicos que tienen algún problemita y usan la integración como una manera de empezar a salir de situaciones complicadas. Y la verdad que el caso de este hombre se repite con el caso anterior y cuando hablábamos acá con Finocchiaro en más de una oportunidad que ha venido a visitarnos, nos sorprendíamos porque estas cosas antes no pasaban y ahora casi que son cotidianas, algo que comienza a asustar, ¿no? Mira, en principio sí, decirte que lo peor que nos pueda pasar es que naturalicemos estas cosas que suceden. Claro. En realidad también son contextos diferentes donde por ahí con los medios y las redes sociales esto se viraliza, digamos, rápidamente. Uh-huh. No podría decirte que nunca pasó, lo que sí estamos como conociendo en el mismo momento que se producen todos al mismo tiempo estas situaciones que por supuesto siempre nos alarma, digamos. La idea nuestra es que esto no se naturalice, que no es una forma de trabajar cuando uno dice con las familias en un plano de confianza, digo, hay que después trabajar muchísimo para volver a recomponer cuáles son las formas de diálogo y que siempre se necesitan los mejores diálogos para poder trabajar y sobre todo en consonancia como esta escuela que vos bien enunciás, los proyectos de integración, digamos, es una escuela que se destaca por muchas cosas. Pero un ejemplo es ese. Pero es un ejemplo porque totalmente. Lo que tiene que ver con integración también tiene que ver con el posicionamiento de cómo entendemos la discapacidad, digamos. Exacto. Y bueno, y esto es un proceso que ha llevado a cabo muy bien la directora con todo un equipo docente que alojan a la discapacidad de una manera como ejemplo, como es esta niñita que vos contás de que escribió el libro, tiene una discapacidad visual, digamos, y sin embargo la escuela ha acompañado junto con esa escuela especial, con esa maestra integradora, con equipos técnicos. Uh-huh. Y en el medio de todo esto sucede esto que también es de público conocimiento, esa situación de denuncia, que lo que hace es que nosotros, digamos, trabajemos y a disposición de la justicia, digamos, porque se inicia una investigación preliminar y en función de esto, digamos, le pedimos intervención a otro y a disposición de ese otro para poder dar toda la información que requieran, ¿no? En este caso uno imagino que les debe pasar a ustedes como uno siente desde el otro lado la misma impotencia de decir, bueno, está casi establecido, y esto también lo hablábamos con el ministro cuando nos visitó, de que, bueno, a partir de ahora, padre que provoque una acción semejante, bueno, va a ir hasta preso, puede llegar a ir, o la justicia va a actuar como corresponde. Pero claro, todavía no está legislado, lamentablemente, y acá sí yo le hago una culpabilidad en cierta medida a los legisladores que no le dan prioridad a este tipo de cosas que son tan importantes. Y entonces, claro, ustedes también se encuentran en una situación, en una disyuntiva en donde no podés actuar más que dejar que la justicia lo pueda hacer, ¿no? En realidad no es poca cosa lo que estás diciendo, más que lo que la justicia puede hacer. En realidad creo que a veces los tiempos nuestros son distintos a otros.
entendemos que lo primero que tenía que hacer la dirección de escuela lo hizo, que fue decir que ante determinada situación de violencia se debe actuar en consecuencia. Digamos, lo tenemos escrito, cosa que eso no existía en la dirección de escuelas en términos de lo que es el cuidado a los docentes. Sí. El primer paso está. También es cierto que más allá que opere la justicia en consecuencia, de cómo lo considere, hay un niño que para nosotros es alumno, y eso es no perder la mirada. No, claro, cómo, claro. digamos, cómo aún con los tiempos de otros que son distintos, hay digamos, ayer fue feriado, pero bueno, hoy el niño tiene que estar en la escuela. Seguro, digamos, nosotros construimos con ese malestar y todo aquello con un niño adentro de la escuela, ¿no? Digamos, esto continúa el martes, el miércoles, el jueves, y así, cómo colaborar en esta situación de malestar, de ejercicio de violencia en un niño que tiene el derecho de seguir estando en una escuela de la mejor manera y aprendiendo. No, por supuesto, por supuesto. Esto está muy claro, y aparte, obviamente, lo primero que hay que hacer es cuidar la integridad del menor. Esto está muy claro. Lo que uno siente, porque se viraliza la escena, yo vi las imágenes ayer del incidente, vi la actitud del padre tan violenta, y después cuando hablaba con la directora y me imagino la situación de las maestras, hoy las maestras no están en la escuela, hoy la directora tiene una ART, no puede estar en la escuela, y sin embargo parece como que el triunfo fue del padre, y esto es lo que, de alguna manera, es lo que tendríamos que tratar de demostrar que no es así, ¿no es cierto? Porque si no, el docente, me imagino, y a ustedes mismos le pasa, se encuentran en desventaja ante cualquier situación semejante. A ver, por supuesto. Igual, a ver, nosotros no buscamos quién gana, si entre una parte o la otra. No, está claro, está claro. Lo que sí es cierto es que tienen docentes, están con ART, claro, que los alumnos van a tener sus maestras suplentes, que las clases van a continuar. Y digamos, ya se hizo una presentación en el ámbito de un juzgado, y digamos con indicaciones claras de cómo seguir esta semana, para darle también intervención a otros efectores de acompañamiento que no es la dirección de escuela. Vos sabés que todo lo que es la dirección de escuela, por suerte todos tenemos un límite y necesitamos trabajar con un otro. Seguro. Y en este sentido acá también va a estar involucrada la dirección de niñez para ver de qué manera acompañamos toda esta situación, que es compleja. Sin duda. Claro, la problemática que obviamente llevó al padre a tomar esa actitud, y por ahí la situación que le queda al chico, porque en definitiva yo decía ayer que al margen de lo que tiene que ver con las amenazas y con la situación tan difícil de sobrellevar de las maestras y la directora, está el ejemplo al hijo, ¿no? Está el ejemplo al chico. Si yo como hijo veo que mi papá toma esta actitud y en definitiva consigue el objetivo de haber separado del cargo, lo que fuera temporariamente, a la directora y a las maestras, es como que se infla el pecho, y en definitiva los padres parecen que tuvieran la potestad de poder hacer y deshacer en una escuela. Es todo un tema, ¿no? Sí, porque sabemos que los adultos somos ejemplo absoluto. Claro. El punto es, en ese modo de ser ejemplo, también, digamos, la escuela tiene que ser en todo momento, no perder de vista acompañar a este niño que tiene este ejemplo, digamos, que por supuesto, insisto, todo el acompañamiento que nosotros estamos haciendo, de hecho, hay no solamente una cuestión de procedimiento de una inspectora que hace acciones preliminares, sino las inspectoras van a estar acompañando hoy también, y esto necesita su tiempo. Seguro. Para volver, digamos, a lo que... A la normalidad, obvio. Claro, digamos. Ojo que, a ver, Walter, la normalidad es que uno convive todo el tiempo con conflictos. El punto es, seguro. Digamos, las relaciones sociales hay relaciones de conflicto. El punto es trabajarlas o no trabajarlas. Totalmente. Nosotros, digamos, como dirección de escuelas, claramente tiene que ver con el cuidado a los docentes, el cuidado a los alumnos, y la justicia dirimirá de qué manera se va a continuar con esta situación de amenaza, porque de hecho la directora y la maestra fueron amenazadas, y sobre eso nosotros vamos a trabajar. Totalmente. A disposición de lo que se necesite para aportar información, datos y demás, y por supuesto no estamos
a favor de ningún ejercicio de violencia, digamos, física, simbólica, digamos, todo esto repercute, no es solamente la piña un ejercicio de violencia. Vos sabés mejor que yo que en los modos en que uno se presenta, los modos en que uno construye lazos, siempre la palabra es fundante, y cómo yo imprimo esa palabra, bueno, genera malestar o bienestar. Claro. Es muy claro. Y otra cosa que quiero aclarar, Silvia, y primero es muy importante que salgan a aclarar esto, porque ayer muchos docentes después, claro, se sienten desprotegidos. Escuchándote a vos, uno entiende cuál es la temática, la manera que tienen para manejarse la dirección de escuela, y de alguna manera también contiene al docente, porque si no se siente que la justicia va a realizar su veredicto, vaya a saber cuándo, y mientras tanto hay que convivir con situaciones conflictivas. Que atención, y esto sí lo quiero marcar, Silvia, que es muy importante. Yo hace muy poquito tiempo charlaba con Nora Pinedo, que es precisamente la titular de la DIPREJEP, y me decía que en el ambiente de las escuelas privadas pasa lo mismo o peor. ¿Esto por qué? Porque enseguida le caemos a la escuela pública, y en realidad este es un problema social que va mucho más allá si es pública o privada la escuela, ¿no? Sí, bueno, se nota que sos como muy conocedor de las cuestiones. Tengo una escuela, conozco mucho, y la verdad, tengo una escuela en Berazategui y conozco mucho y sé lo bien que trabajan, y también lo condicionados que a veces están en cuestiones que tienen que ver con estas cosas que nos pasan a todos, porque a mí ayer contaba que en mi escuela 2x3 pasan estas cuestiones, y a veces hasta las inspectoras indudablemente se encuentran en una disyuntiva que uno puede actuar hasta determinado momento, y después, bueno, es muy difícil, y como vos marcabas, Silvia, hay que estar siempre trazando un paralelismo en una línea media en donde no volcar quién gana o quién pierde, porque esa no es la idea, sino a la vez contener al alumno y contener a los docentes. Y esa línea es muy difícil a veces de poder manejar. No, sí, absolutamente. Es difícil de manejar, pero sí dar tranquilidad que cuando uno va de afuera, digamos, el nivel de implicación con los hechos es diferente, claro, y desde ese lugar puede acompañar. Vos no te olvides que por suerte, en este caso escuela primaria, nosotros el 100% de las escuelas primarias del Distrito de La Plata tienen equipo de orientación escolar. Sí. Y el equipo son profesionales que justamente lo que portan son mecanismos de contención de cómo volver a la rutina escolar en la mejor de las situaciones. Digo, esto que vos marcás y señalás como línea difícil, bueno, la idea de llegar, de acompañar, el viernes se acercaron de la Dirección de Psicología, la subdirectora, con una asesora de la dirección, la inspectora de psicología de la escuela, una inspectora de primaria. Digo, la idea de estar es acompañar y permitir que también, digamos, el acompañamiento fundamentalmente primero es la escucha de todo lo que estas maestras sintieron en ese momento. Sí. Digamos, lo primero, lo que tiene como adulto docente es poner en palabra cómo se sintió, lo que pasó, bueno, y empezar a producir a partir de desde ese lugar, cómo volver al grupo, cómo poder estar entera ante esa situación, cómo no exponer a este niño que tiene este papá. Digo, por eso no perder de vista que acá hay una historia con un niño que para nosotros es alumno y que también es parte de este grupo. Esto que vos decís en relación a las escuelas privadas que te manifestaba Pinedo, es así, pasa. Sí, el punto es que nosotros tenemos la obligación ética, profesional y política de no naturalizarlo, claro, de no querer, ¿no? Claro. Porque, bueno, sucede. Sí, yo siempre sostengo y estoy convencida, después de 27 años que estoy en educación, que la escuela es caja de resonancia. Sí, totalmente. Vos recordás que en otras épocas era, bueno, la escuela, puerta cerrada, listo, lo que pasa afuera, marcábamos una afuera y una adentro. Sí. No existe una afuera y una adentro, la escuela es parte, claro, y en esto muchas de las cosas, incluso barriales, comunitarias, individuales, familiares, singulares, personales, que no suceden, no se ponen en palabra en sus hogares o en el barrio, suceden en la escuela. Claro. Por ahí discusiones que tienen que ver, ya te digo, con otro ámbito por fuera de lo institucional. Hoy las redes sociales nos pasa esto, ¿no? Y en ese sentido totalmente es generar capacitaciones de encuentro, claro, porque, digamos, lo mejor que nos puede pasar son las redes sociales. El punto es el uso de esas redes sociales. Claro.
¿Cómo hacer cuando sabemos que está aconteciendo una discusión o una situación de malestar enorme en términos vinculares dentro de la escuela que se generó a las 9 de la noche a partir del Facebook de una amenaza? Claro. ¿No? Esto creo que es lo que hace más complejo los tiempos, como vos señalabas al principio, antes y ahora, ¿no? Totalmente. Las redes sociales, y yo te agregaría, Silvia, por una cuestión, me decís que tenés 27 años ya en la profesión, hemos perdido la batalla de entender, los grandes, ¿no?, que la escuela es el segundo hogar, que tiene que seguir siendo el segundo hogar, y no siempre darle la derecha al alumno en este caso, ¿no? Porque antes el padre... Recordamos nuestros tiempos y venía tu mamá y te decía, no, si la maestra te dijo esto, debe tener razón. Jamás te iba a dar la razón a vos. Hoy es al revés, hoy parece que se le da la razón al alumno y se va en contra del docente. Digo, esta es una cuestión que tenemos que tratar de empezar a revertir para de alguna manera cambiar un poco estas situaciones tan conflictivas, ¿no? Sí, coincido absolutamente. Un modo, por eso digo, es inédito que se pueda escribir en relación a lo que hizo la Dirección de Escuelas el año pasado, poniendo en palabra escrita esto de lo que puede suceder si hay un ejercicio de violencia hacia un docente. Claro. En otro momento era indiscutible, no necesitábamos la palabra escrita, ¿no?, que tiene que ver con consonancia con lo que vos estás planteando. No necesitábamos tener escrito que no había que agredir a un docente. Obviamente. Y después creo que es un tema que tiene que ver con otras dimensiones de la vida social que hacen que esa representación social que teníamos del maestro, el guardapolvo blanco, era suficiente como para transitar cualquier espacio de situaciones, qué sé yo, te puedo decir, sectores por ahí más vulnerables, como puede definirse como una villa, además, vos entrabas con el guardapolvo y era la maestra, ¿no? Te cuidaban, sí, porque lo he vivido en carne propia, digamos, en ese sentido he transitado años, ¿no? Seguro, y bueno, las vivencias de ustedes chocan con una realidad tan difícil de manejar. Volviendo, me acuerdo de Finocchiaro porque la charla fue tan productiva cuando vino aquí y 2 por 3 veces que nos hemos encontrado, charlábamos de lo mismo, ¿no? Que volviendo a las redes sociales, la tecnología va a tener que de alguna manera instalarse en las escuelas, ¿no? A veces, no sé si llevando a cabo programas que se puedan bajar desde una computadora, desde un celular, pero lo que uno está notando es que también la docencia va a tener que establecer, y esto lo me he peleado bastante con los gremios, va a tener que establecer algunas normas que conlleven al chico a no distraerse o a no estar pensando en cualquier otra cosa. Hoy el chico, si no lo llevas a la tecnología, el aprendizaje se le hace más dificultoso y hasta aburrido, digamos, ¿no? No sé si coincidís. Sí, no solo coincido, sino tiene que ver con la política educativa como más actual en términos de lo que se conversa y de lo que se propone, ¿no? Claro. Si vos tuviste el placer de estar con Finocchiaro, te debe haber dicho esto lo fundacional, en qué época de la escuela, cómo nos formamos, y él dice esto, ¿no? Con alumnos que estamos poniendo, hoy es un día de sol y el chico tiene el pronóstico en el celular de toda la semana. Es verdad. ¿No? Tomo la propia anécdota que él, contaba o inauguraba algún discurso, digamos, y tiene que ver con esto. Por eso, digo, estamos teniendo una gran, digamos, un gran propósito, nosotros, digamos, como parte de la Dirección de Escuela, para formar a los docentes en el uso de la tecnología. Y vos viste que lo que por ahí nos pasa a los adultos es el temor, digamos, uno tiene temor de lo que no conoce. Claro. E instalar cada vez más el uso de la tecnología. Nosotros hay muchísimos programas de innovación tecnológica donde las escuelas son parte. Vos sabés que las escuelas secundarias tienen sus propias netbooks, y formando todo el tiempo en todo lo que tiene que ver con nuevas formas de comunicación y demás, porque en esto somos los adultos los que tenemos que apropiarnos de algo que ya nuestros adolescentes, nuestros niños nacen en un mundo de una era digital diferente a la nuestra. Totalmente. Así que bueno, en esa perspectiva va la Dirección de Escuela, en esa perspectiva el ministro la semana pasada anuncia, y de hecho está sucediendo, de qué manera
seguir capacitando a los docentes para que cada vez no haya tanta brecha generacional entre nuestros alumnos y los docentes, nuestros docentes. Totalmente. La verdad que da para charlar un rato largo, pero sé que tenés que trabajar, y quiero primero agradecerte por tu calidez y por tu manera de expresarte, porque fue muy clara y seguramente es una contención también para muchos docentes que ayer, después de escuchar a la directora, después de conocerse estas últimas noticias tan duras, alguna que otra me escribió y la verdad que me da miedo que me pase a mí. Estamos en una situación de falta de contención, y digo, estas palabras tuyas de alguna manera a través de la dirección de escuelas también le están dando cierto alivio, ¿no? a una situación muy delicada que por suerte terminó aquí. Ojalá termine aquí, no vaya más allá, pero bueno, no podemos esperar que pase cualquier cosa en cualquier escuela y en cualquier momento. Obviamente que ninguno lo quiere, pero la sociedad está atravesando un momento muy difícil, la gente está muy violenta, vemos en la guardia de los hospitales, le pegan a los médicos. Entonces de alguna manera vamos a tener que parar la pelota e iniciar una nueva etapa, no solamente en la contención, sino también en la comprensión, y volver a la fuente, es decir, que la escuela es el segundo lugar donde el chico tiene que estar contenido. Es el segundo hogar, como nos enseñaron a nosotros, pero sobre todo enseñándoselo a los papás, ¿no? Está bien, Walter. Yo te agradezco a vos y sobre todo por ser muy conocedor del tema y también muy cálido en tus preguntas, y sobre todo, insisto, me parece que la responsabilidad, y digo por tu profesión, es visibilizar que estas cosas suceden, porque lo primero que haces es provocarnos al adulto por dónde o cómo acompaño en la trayectoria educativa de mi hijo en esta escuela o en esta otra, sea de gestión privada o de gestión estatal, digamos. Nuestra condición de adultos hace que nos preguntemos. Mira, creo que ese es el mejor desafío que podemos tener, no ser portadores de respuesta, porque de hecho, por suerte, no las tenemos a todas. Seguro. Pero sí la posibilidad de generarnos preguntas, y en ese sentido creo que sos un profesional de un área específica que nos puede generar preguntas. La idea va a ser, obviamente la próxima vez que charlemos vamos a hablar de los proyectos que tienen y de un montón de cosas que sé que están manejando, pero bueno, en este caso te pido disculpas porque me basé en este tema que me parece que era muy importante, reitero, para que del otro lado esta radio llegue casi a toda la provincia de Buenos Aires. Escuchen los maestros que ante situaciones, cómo se manejan ustedes, cuáles son los recaudos que hay que tomar, y sobre todo también que la gente tome conciencia que el maestro es la segunda mamá, la maestra, y no puede ser un enemigo de una familia ni mucho menos. Hay que volver a las fuentes, y me parece que ese es el mensaje que podemos dar entre todos, ¿no? Excelente, buenísimo. Te agradezco a vos, Walter. Al contrario, un beso grande y a disposición, y obviamente gracias de nuevo porque fue muy interesante. No, por favor, un abrazo, adiós. Gracias, igualmente. Silvia Cardarelli, así es el apellido, jefa de la región educativa número 1 de la Dirección General de Escuelas de la provincia. Estaba para hablar de un montón de cuestiones, en su momento lo hablamos con el ministro Finocchiaro. Es muy probable que en algún momento podamos charlar también con el actual ministro. Se está acomodando y obviamente todo lleva su tiempo, pero es muy importante darle lugar en las radios que le corresponde a la educación. La educación es fundamental en el futuro de una nación, y la educación es parte nuestra de cada día, y no podemos nosotros no dejar de tocar estos temas, que así con la seriedad con que Silvia lo tocó, se puede hacer sin necesidad de pelear. Al contrario, lo que hay que buscar es entender que los lazos van al mismo lado, es que el padre entienda que aún habiendo un error jamás se puede descalificar a un docente, se puede agredir, y yo le pido a ese papá que cometió ese error, que se viralizó, lo vimos todos y no hay mucho más para decir. Ojalá pida disculpas, ojalá en serio, ojalá agarre y diga, che, puedo salir a la radio, acá tenés la vía conducente, decir, che, me equivoqué, o si la verdad que se equivocó la docente en no avisarme, está bien, todo puede ser entendible. ¿Sabés cuántas cosas se me escapan a mí por día? ¿Sabés cuántas cosas se te deben escapar a vos por día? ¿Y por eso vamos a matar a la otra persona? No, viejo. Hay que tratar de entender, y hay que entender de una buena vez que la maestra es la segunda mamá del chico,
obviamente, porque está en el momento en donde nosotros los grandes tenemos que dar el ejemplo. Y el ejemplo que vos diste fue muy malo. Ojalá lo corrijas, ojalá te comuniques con nosotros o salgas a pedir mañana mismo disculpas para que esas chicas vuelvan a dar clase como corresponde y la directora al lugar donde obviamente tiene que estar, porque en definitiva así perdemos todo. Pierden las maestras, pierde la educación y vos también te perdés de dejarle a tu hijo un ejemplo que valga la pena.